Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Ha hecho así el Señor contigo? Busquemos el rostro de Jesús y pidamos su bendición en esta mañana. Padre bendito, nuevamente nos acercamos a ti, necesitados de tu gracia y necesitados de la iluminación de tu Espíritu Santo, para comprender esta palabra, para adorarte a través de esta palabra, para crecer por medio de esta palabra. Bendícenos, Señor, a nosotros ahora, tu pueblo, que ha apartado esta mañana porque tú la has apartado para congregarse delante de ti y oír tu voz. Señor, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, dirígeme, Señor, en la exhortación y exposición de tu palabra. Que ella, Señor, sea nuestro bálsamo, que ella, Señor, sea nuestra medicina, que ella, Señor, sea nuestra luz, para que tu nombre bendito sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Niños presentes en esta mañana, niños, ¿cuáles son los oficios de Cristo? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son los oficios de Cristo? ¿Cuántos son los oficios de Cristo? 3. ¿Cuáles son? A ver.
sacerdote, rey y profeta. Sacerdote, rey y profeta. Esos son los oficios de Cristo Jesús. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en cada oficio de Cristo nosotros aprendemos lo que Cristo es para nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios. Cristo como sacerdote intercede por ti, no María, no los santos, ni ningún otro hombre. Cristo Jesús intercede por ti. Cristo Jesús no deja de orar por ti. Los niños deben saber esto. Cristo Jesús, su amigo, no deja de orar por ustedes. ¿Hay algo más? Cristo como profeta. Cristo como profeta, Él nos revela su palabra. Él nos da entendimiento en su palabra. Él nos da conocimiento en su palabra. Los niños que están presentes, yo quiero que recuerden esto. Puede ser que ustedes no comprendan todo lo que yo estoy diciendo en este sermón, pero sí hay algo que ustedes deben saber. Cristo Jesús da entendimiento. Cristo Jesús da entendimiento. Cristo Jesús es tu profeta y Él te revelará todas las cosas. Pero hay algo más. Cristo Jesús es nuestro Rey. Cristo Jesús es nuestro Rey. Y como Rey, ¿qué hace Cristo Jesús? Cristo como Rey defiende a su pueblo. Cristo como Rey nos preserva para su reino. Si hay alguien, niño, en esta mañana quien te ama, es Jesús, tu Rey. Él es tu amigo, Él es tu defensor, Él te preserva para su reino porque tú eres su especial tesoro. Jesús es nuestro Rey. Jesús como Rey, ¿qué hace? Nos libra del pecado, destruye el pecado, nos libra de un mundo que nos aplasta y nos libra de Satanás que desea la muerte de todo pecador. Por lo tanto, este pasaje que acabamos de leer de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, se centra en el poder del Rey Jesús. Ese es el foco principal de Marcos. El foco principal de Marcos es mostrarnos el poder del Rey Jesús. Ya antes Marcos nos mostró el poder del Rey Jesús calmando y dominando, ¿qué cosa? Las tormentas, ¿cierto?, del mar de Galilea. Pero ahora Marcos nos muestra el poder del Rey Jesús dominando las fuerzas demoníacas del reino de las tinieblas. Aquel que domina los vientos y el mar tiene poder para someter ¿a quién? Someter a los demonios. Someter a los demonios. Someter a los espíritus del mal. ¿Por qué razón entonces Cristo Jesús deja la gran multitud que estaba en Galilea y atraviesa el mar de Galilea, atraviesan una tormenta? Marcos no nos da el motivo por el cual Jesús hace eso. Marcos simplemente registra que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Pero Jesús no les dio razones a sus discípulos. Bueno, no tendría por qué hacerlo, Él es el Señor. No tendría por qué hacer eso Jesús, pero Marcos no deja registro de por qué Jesús atraviesa el mar de Galilea y atraviesa también una tormenta. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y la Biblia responde en 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué Jesús hizo esto? Jesús ha venido para destruir las obras del diablo. Jesús ha venido para destruir las obras del diablo. La misión del Rey Jesús, la misión mesiánica del Rey Jesús es liberar a los que están encadenados, a los que están atados a las tinieblas de maldad. Jesús como Rey ha venido a dar libertad a los cautivos. De hecho, ese es el primer sermón que Jesús predica públicamente en la sinagoga
de Nazaret. Hoy esta palabra se cumple delante de ustedes, citando Isaías 61. El Espíritu de Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas y me ha enviado a liberar a los cautivos. Me ha enviado a romper las cadenas de maldad que atan a todo pecador. ¿Por qué causa entonces Jesús atravesó el mar de Galilea? Porque al otro lado del mar de Galilea había un hombre encadenado a las tinieblas de maldad que necesitaba el poder liberador de Cristo Jesús. Ahí tú puedes apreciar cuánto vale un alma para quién. Para Cristo. El valor de un alma. El Catecismo Mayor de Westminster, nuestro Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 192, dice que las personas están sujetas a la voluntad de la naturaleza pecaminosa y al diablo, y que cuando la iglesia ora, santificado sea tu nombre, lo que nosotros estamos pidiendo ahí, en esa oración, santificado sea tu nombre, la explicación que hace el catecismo es que estamos pidiendo que el reino de Satanás sea destruido. Cada vez que usted ora, venga tu reino, santificado sea tu nombre, usted está clamando a Dios para que el reino de Satanás sea destruido. Pero no solamente eso, sino que también está clamando para que los hombres que están en tinieblas de maldad, que están esclavizados al pecado, que están sujetos a este mundo y a Satanás, usted está orando para que esos hombres sean traídos, arrastrados por la gracia de Dios al conocimiento de Cristo y sean libres del lazo del diablo. Por eso debemos orar, hermanos. Muchas veces dicen, no, los calvinistas son malos de orar porque como creen en la soberanía de Dios, Dios dice, Dios ya todo lo hizo, entonces no hay que orar. Hermano mío, con mayor razón debemos orar porque Dios es soberano. Con mayor razón debemos orar porque Él tiene poder para interactuar con sus criaturas y Él se intromete en la vida de los seres humanos. Todo poder le pertenece a Él. Debemos hacerlo, debemos orar. Entonces, Cristo Jesús, cuando llega esa noche, recuerden que estaba sucediendo esto de noche, llega a la otra costa de la región de Gadara. ¿Qué ocurrió en ese lugar? Cuando Cristo Jesús junto con sus discípulos se asoman a la costa de la región de Gadara, donde están los gadarenos y donde estaba este endemoniado, cuando el bote comienza a acercarse a la playa, inmediatamente, las alarmas del infierno se encendieron. Todos los sensores, todas las alarmas del infierno se encendieron. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de aquel que había vencido al diablo. ¿Dónde? En el desierto. De aquel que había dicho, escrito está, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás. Allí estaba la presencia de Jesús el Mesías, que ha llegado para predicar las buenas nuevas del reino, pero no solamente para predicar, sino también en el poder del reino para hacer bien a los hombres. Entonces las alarmas del infierno se encendieron en ese territorio habitado por paganos, y el texto lo primero que nos dice es lo siguiente. Cuando Jesús sale del bote, mire por favor eso en su Biblia, versículo 2. Cuando Jesús sale del bote, aquí está la palabra clave de Marcos, que en griego es eutheos, que se traduce como enseguida o al instante. Cuando Jesús sale del bote, Marcos dice que ocurre esto. Al instante, ¿quién salió? El endemoniado. Al instante. Cuando Jesús salió del bote, inmediatamente, al instante, un hombre salió de las tumbas poseído por un espíritu inmundo. Ahora, los eruditos del Nuevo Testamento, básicamente los arqueólogos bíblicos, dicen que esto no era un cementerio, sino que eran grandes cuevas de piedra caliza.
No sé si alguno ha tenido la oportunidad de pegarse un crucero por el mar Mediterráneo, pero hay grandes piedras calizas y hay cuevas, y esas cuevas eran usadas muchas veces como cementerios. Entonces Jesús se acerca a la playa de Gadara y al instante sale este hombre de ahí, de esa cueva. Al instante sale este hombre poseído por espíritu inmundo. Un espíritu inmundo que lo dominaba por completo. Cuán horrible es la condición de este hombre. Cuán horrible es la condición de este hombre. Y esa es la condición de los hombres dominados por el diablo. Este hombre estaba dominado por el diablo y se encontraba en un abismo. Piense esto, hermano, en un abismo de degradación. ¿Por qué? En primer lugar, este hombre moraba con los muertos. No estaba en su casa. No estaba con su familia. Este hombre moraba entre los muertos. Este hombre lo había perdido todo. El pecado le había destruido la vida. Satanás le había destruido la vida. Los demonios lo atormentaban noche y día. Lo había perdido todo. Es más, se nos dice que es un endemoniado. Y hay algo que no se detalla aquí. ¿Se da el nombre particular de él? No. ¿Y por qué no se da ese detalle? Porque el pecado, el mundo y Satanás le quitan todo al hombre y a la mujer, le dejan sin identidad. Y eso nosotros lo vemos en el mundo del hampa, en el mundo de la delincuencia, en el mundo de la degradación moral, en el mundo de la cárcel. Las personas no se conocen ahí por nombre y apellido, sino que se conocen por cómo el mundo les llama, por cómo Satanás le puso un nombre, por cómo el pecado le dio una identidad. Es decir, este hombre lo ha perdido todo, hermanos, todo, absolutamente todo. Ni nombre particular tiene. Perdió su hogar, ha perdido su familia, ha perdido sus amigos, pero ha perdido algo más. Ha perdido la dignidad humana. Es decir, el pecado, el mundo y Satanás lo ha deshumanizado. Lo ha deshumanizado. Es decir, los rasgos hermosos, el carácter bello de los hombres y mujeres creados a imagen de Dios, en él están completamente desfigurados. Esa es la obra del diablo. Y permíteme hacer este punto, y quiero que no piense que es un punto que yo estoy haciéndolo desde un fondo político, pero ¿qué es lo que vemos nosotros detrás de los movimientos LGTB? ¿Qué es lo que vemos nosotros detrás de los movimientos de transexualidad, pansexualidad, género fluido? No es nada más ni nada menos que la obra del demonio, Satanás, para destruir y desconfigurar la imagen del hombre. Satanás odia al hombre y la mujer, lo odia. Y no contento con destruir su vida, busca también entonces destruir lo último que queda en el hombre, que es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Hacer pedazos la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Esa es la obra del pecado, esa es la obra de Satanás, esa es la obra también de sus demonios. Este hombre había perdido su dignidad humana, hasta el punto que este hombre corría desnudo de un lugar a otro. Corría desnudo entre las tumbas, vivía como una bestia salvaje, se alimentaba como una bestia salvaje, lanzaba alaridos, aullaba y se mutilaba su cuerpo para tratar de escapar de su tormento. ¿Has pensado en una condición más deplorable, más miserable que esa? De un hombre que siente que está atrapado por un poder más grande que él y que en su aflicción ya no tiene más escapatoria que lacerarse el cuerpo. Esa es la condición de este endemoniado. Pero la condición de este endemoniado, para que no perdamos el punto, la condición de este endemoniado es una representación de la humanidad caída. Así es, hermanos. ¿Le gusta a usted o no le guste?
Este hombre endemoniado, la vida de este hombre endemoniado es una representación de la humanidad caída, muerta en delitos y en pecados. Porque todo hombre en este mundo sin Dios es un esclavo de Satanás. Hay personas que dicen, yo quiero hacer un pacto con el diablo para ser millonario. Yo quiero hacer un pacto con el diablo para ser famoso, para tener hartos seguidores. Yo quiero hacer un pacto con el diablo para tener poder. Porque las personas ignoran que todo ser humano que nace sin Dios, sin evangelio en este mundo, nace como un amigo de ¿quién? Con un amigo de Satanás. Nace como un esclavo del diablo. Nace bajo las garras de esclavitud y el poder de Satanás. Nace bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, sujeto a sus deseos, sujeto a sus pasiones. Es decir, el mismo veneno de la serpiente en el huerto corre por sus venas. ¿Qué es lo que se necesita entonces para terminar con eso? Solamente vida de los cielos, una nueva vida. Por eso Jesús no viene a mejorar nuestra vida antigua. Por eso Jesús no viene a mejorar lo que tú eres. Jesús no es un coach. Él no viene a mejorarte. Él viene a darte nueva vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Es nueva vida lo que necesitas. No necesitas un entrenador. No necesitas a alguien que te trate de mejorar a ti mismo. Necesitas a alguien que te dé una nueva vida, un nuevo nacimiento. De lo contrario, amado hermano, querido amigo que está escuchando en esta mañana, eres un esclavo del diablo. Estás sometido a él. Estás sometido a sus deseos. Estás sometido a su voluntad. Eres preso de sus mentiras. Eres preso de sus homicidios. Eres preso de sus robos. Eres un convicto. Por cierto, que esta es una imagen desagradable, ¿no? Sí. No nos gusta. ¿Saben por qué no nos gusta? Porque nosotros, gente del siglo XXI, con inteligencia artificial, con mayor tecnología que nuestro tatarabuelo, ¿qué nos creemos? Gente buena, gente superior, gente con mentalidad ya más moderna, pastor. Pero el diablo es el mismo hace de 6.000 años. ¿Y sabe lo que dice Isaías 14? Que él no le ha abierto la puerta de la cárcel a ninguno. Ese es Satanás, el diablo. Entonces, hermano mío, si usted cree en la Biblia, si usted cree en la palabra de Dios, debe creer que esta es la imagen que Dios da de los hombres lejos de Dios. La Biblia no entrega otra imagen. La Biblia no muestra otra imagen del hombre sin Dios. Y si usted va a creer seriamente que la Biblia es la palabra de Dios, si lo cree, si usted cree que esta palabra, esta Biblia que usamos es palabra de Dios, si usted cree eso, realmente entonces usted va a creer que todo hombre que no ha nacido de nuevo es un esclavo del diablo. Si lo cree. Pero si no lo cree, este sermón no es para usted. Pero si cree en la palabra de Dios, si cree en la Biblia, la palabra de Dios, y cree que todo hombre lejos de Dios está bajo el poder del demonio, entonces hay un llamado urgente a la predicación del Evangelio y a orar por aquellos que están lejos de Dios. Lejos. El hombre lejos de Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre sin Dios, con todos los títulos que tenga, con toda la educación que tenga, con todo el dinero que tenga, con toda la moralidad que tenga, si no ha nacido de nuevo, entonces ese hombre está bajo el poder ¿de quién?
bajo el poder del maligno. Con esto, hermano, no estoy diciendo que las personas que están lejos de Dios son unos monstruos, porque aún se manifiesta la bondad de Dios en sus vidas. Pero en cuanto a su mente, en cuanto a sus afectos, en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus prioridades, en cuanto a lo que anhela su corazón, ellos no piensan como Dios, piensan como el diablo, así. Es así, hermanos. Y nos duele a nosotros. Y tal vez te esté doliendo lo que estoy diciendo. Nos duele, pero es el mensaje que entrega la Biblia. Es el mensaje que entrega el Evangelio. El hombre sin Dios está bajo el poder del demonio, bajo el dominio del demonio. Está bajo el padre de mentiras. Está bajo el poder de aquel que vino para matar, robar y destruir. No sé si ustedes vieron las noticias hace poco. Un hombre con una muy buena profesión en el mundo de la salud mató a su mujer, mató a su hija y luego se suicidó. Como cristiano, tú sabes que eso no fue producto de una enfermedad mental. Tú sabes que detrás de todo eso está la obra del demonio para matar, robar y destruir. Tú lo sabes. Y cuando vemos nuestro país, que la gente tiene empleo, trabajo, bienes y servicios, poder adquisitivo, pero ninguna de esas cosas traen calma, traen paz, traen solución. Al contrario, las enfermedades mentales aumentan. La paz ya no está. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ninguna cosa creada dará descanso al corazón del hombre que fue creado para adorar a Dios. Nada de aquello dará paz. No dan descanso. Todo hombre sin Dios se encuentra expuesto al poder del demonio, al poder de Satanás. Todo hombre sin Dios se encuentra expuesto al poder del demonio, al poder de Satanás. Y aquí hay un punto que yo quiero destacar en esta mañana. No es un mito, no es un mito, de hecho es material de estudio, que el aumento del uso de las drogas, el aumento de la pornografía, el aumento de la obscenidad, el aumento de la sexualidad descontrolada a través de nuestra cultura, ¿sabe lo que también ha aumentado junto con eso? Ha aumentado las prácticas ocultistas. Ha aumentado la brujería. Ha aumentado la consulta de agoreros y adivinos. Ha aumentado el uso del espiritismo. Incluso en los colegios. Niños juegan con Ouija. Niños juegan invocando demonios. Niños juegan invocando espíritus adivinadores. Y aún en redes sociales, y aún es en canales de internet tan inocentes como los canales infantiles de YouTube. ¿Has hecho el ejercicio de pronto de ver, de oír lo que están escuchando tus hijos? A través de toda esta basura se quiere enseñar que hay un poder maligno que es amigable, al que se puede consultar. ¿Tienes problema con tu marido? Yo te lo amarro, dicen por ahí algunos letreros. Amarro y desamarro y te vuelvo a amarrar. Y consultan a espíritus de demonios, consultan con brujos, consultan con adivinos, pero no son poderes benignos. Son huestes de maldad que buscan la destrucción del hombre y la mujer. Ahora, no toda posesión demoníaca, este es un punto importante del sermón y de enseñanza doctrinal. Este hombre estaba poseído por el demonio y como poseído por el demonio convulsionaba, se dañaba el cuerpo, se lastimaba a sí mismo, pero no toda posesión demoníaca es abiertamente degradante. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote,
también fue poseído por el diablo. ¿Y lees en algún versículo del Nuevo Testamento que Judas Iscariote estaba vomitando verde? ¿Lees en algún momento en que Judas Iscariote comenzó a trepar por los techos de las casas de Jerusalén? ¿O lees por un momento que Judas Iscariote sacó una lengua de 2 metros? No se lee eso. Eso es Hollywood, hermano. Eso es Hollywood, eso es el cine. Lo que la Biblia nos muestra es que Judas Iscariote también fue poseído por el demonio y no convulsionaba como el gadareno. Pero, ¿qué hizo Judas? Creyó en las mentiras del diablo hasta el punto de entregar al maestro y venderlo por 30 monedas de plata. ¿El precio de quién? El precio de un esclavo. Judas fue poseído por el demonio y no convulsionó. Jesús dice que Satanás ha dominado el corazón de Judas. Y hay un testimonio más. El apóstol Pablo nos enseña en 2 de Corintios, vaya por un momento ahí, 2 de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Segunda a los Corintios 11, 14 y 15. En este punto estamos en que no necesariamente alguien poseído por el demonio va a andar convulsionando y con tiritones, o una persona poseída por el demonio puede tener una apariencia perfectamente normal, como Jesús. Dice Pablo aquí en 2 Corintios 11, 14, dice, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin a sus obras. Es decir, alguien poseído por el demonio, dominado por el mal, ¿puede estar de una manera tranquila en la iglesia? Sí. Sí. Así como el hombre que estuvo completamente tranquilo en la sinagoga y que escuchaba todos los sermones de la sinagoga hasta cuando se encontró con Jesús. Sí, hermanos. Entonces, ¿quiénes pueden ser poseídos por demonios? ¿Quiénes pueden ser poseídos por el diablo? ¿Cristianos? No. ¿Quiénes? ¿Aquellos que le pertenecen al diablo? ¿Aquellos que no han nacido de nuevo? Aquellos que no son templo del Espíritu Santo. Ninguna persona nacida de nuevo puede sufrir de una posesión demoníaca. Ninguna. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ese creyente, el cuerpo de ese cristiano es templo del Espíritu Santo. Ningún nacido de nuevo, ningún creyente nacido de nuevo jamás será poseído por demonios porque es templo del Espíritu Santo. En él habita el Espíritu Santo. Ningún espíritu inmundo se atreverá jamás a tratar de invadir el templo de Dios. Ahí mora Dios, ahí mora el bendito Espíritu Santo. Ese es el regocijo y el gozo que tiene el creyente que ha nacido de nuevo. El gozo que tiene el creyente que ha nacido de nuevo se sabe a sí mismo como soy morada de Dios. Dios habita en mí por su Espíritu. Soy templo del Espíritu Santo. Qué bendición más grande, hermano. Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, no éramos nada más ni nada menos que las letrinas del diablo. Pero ahora en Cristo somos una morada santa, somos un templo santo donde habita el Dios de santidad. Él habita en nosotros por su Espíritu. Somos su templo, somos su morada. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque aquellos que son de Dios, que han nacido de nuevo y que le pertenecen a Dios,
nunca estarán bajo el dominio del diablo. Tú vas al Antiguo Testamento y te encuentras con esta historia. ¿No has considerado a mi siervo Job? Nadie como él, dice el Dios Altísimo. ¿Pero qué dijo el diablo? Pero este te sirve por interés. Quítale todo lo que tienes y vamos a ver si no maldice tu nombre. ¿Qué dijo Dios? Concedo el permiso. No en ese detalle. Concedo permiso para que quites todo lo que tiene alrededor de él, pero no dañarás su alma. El cristiano le pertenece a Dios y Satanás, para tratar de hacerle daño a Job, tuvo que pedir permiso a Dios para tocarlo a él y tocar a su familia. ¿Por qué esto es así? Ya lo decía el llamado a la adoración de esta mañana. El nacido de Dios habita bajo el abrigo de Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahí habita el nacido de nuevo, bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo del Omnipotente. Dios pone límite a las acciones de Satanás contra los creyentes. Entonces, un nacido de nuevo no puede ser poseído por el diablo, pero sí puede hacer Satanás algo en los creyentes: influenciarle con sus mentiras. Eso sí puede hacer Satanás, influenciarle con sus mentiras. Más aún con los cristianos que mantienen pecados ocultos. Un cristiano que mantiene pecados ocultos, un cristiano que no está caminando con una limpia conciencia delante de Dios, es un blanco fácil de ataque del diablo. Ese cristiano se está apartando de la verdad. Ese cristiano se está apartando de Dios. Y ese cristiano es susceptible a todas las mentiras y los ataques de Satanás. Satanás es nuestro enemigo, hermanos. Nunca lo olvide. Satanás es nuestro enemigo. Y si pudiese destruirnos a todos, Satanás lo haría. Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar. Está buscando a quien devorar. Satanás, como dragón, aterroriza. Satanás, como serpiente, usa su astucia para engañarte. Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado. Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado y Satanás entró en el corazón de un discípulo de Jesús llamado Judas. Y aquí me gustaría hacer un punto de contraste. Desde el punto de vista bíblico, Pedro y Judas cometieron la misma falta, el mismo pecado. Ambos traicionaron al Maestro. Ambos traicionaron a Jesús. Pero solo uno fue preservado de las mentiras del diablo para el arrepentimiento y la fe. Y el otro que no fue preservado porque no era de Dios. Y el otro que no fue preservado, y el otro al cual que no se le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falle, y el otro que no fue preservado por Dios, siguió en las mentiras del diablo hasta terminar con su propia vida. ¿Lo comprende? ¿Puedes gozarte en esta mañana que eres propiedad del Dios Altísimo? ¿Puedes elevar al Señor tu corazón y gozarte que eres propiedad de aquel que te guarda como la niña de sus ojos? Sí, hermanos. Satanás podría destruirnos a todos si pudiese, pero no. A los hijos de Dios, nacidos de nuevo, no les tocará. Jamás. La gente que vio esta vida miserable de este Gadareno intentó hacer algo para ayudar a este hombre. Intentaron ponerles cadenas,
Intentaron tratar de domarlo, intentaron alguna forma de que no se hiciese daño, pero el texto dice que las cadenas las rompía y los grillos los hacía pedazos. Ahí está la fuerza del mal. Y aquí tú puedes comprender lo siguiente. En tu teléfono, supongo que todos tienen teléfono ahora, en tu teléfono tienes cientos de aplicaciones que están funcionando inmediatamente. Aplicaciones para el banco, aplicaciones para el supermercado, aplicaciones para facilitar tu vida. ¿Tienes alguna aplicación que lidie con tu naturaleza pecaminosa? Muéstramela. ¿Tienes alguna aplicación en tu celular que someta al demonio? No tienes poder alguno, ni contra el mundo, ni contra el diablo, ni contra el pecado. Esta gente trató de dominar a este hombre, pero no tenían poder humano, no tenían poder humano para tratar de someter al diablo. Entonces, ¿quién puede librar a los hombres de los tormentos del demonio? ¿Quién puede librar a los hombres de su perversa naturaleza pecaminosa? ¿Quién puede? ¿Quién puede dominar el mundo, el demonio, la carne, tu naturaleza pecaminosa, la maldad? ¿Quién puede? Solo Jesús el Rey. Solo Jesús el Rey. Y cuando Jesús el Rey puso su pie en esa playa de la región de Gadara, los demonios vinieron a postrarse delante de él. Se arrodillaron. Y comenzaron a gritar, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te rogamos, por Dios, que no nos atormentes. Miren cómo cambia la historia. Los que atormentaban a un hombre miserable, ahora son atormentados por la presencia gloriosa del Rey Jesús. Esa es la razón por la cual demonios, Satanás, no se atreverán a tocar tu morada, no se atreverán a tocar tu vida, porque es más grande el que está en ti que aquel que está en el mundo. La presencia del Rey Jesús también está con nosotros. La presencia del Rey Jesús. Entonces Jesús no dialoga con los demonios aquí. Jesús no entra en una conversación con los demonios. Su sola presencia, la sola presencia de Jesús les recuerda a estos demonios que tienen los días contados. ¿Has venido para atormentarnos? ¿Ha venido el juicio final ya? Eso significa, ¿ya ha llegado el juicio? ¿Has venido para atormentarnos? Jesús no les dice nada. Ellos son los que están muertos de espanto. Y lo que hace Jesús es decir, sal. Los expulsa. Les ordena salir de ese hombre. Pero también Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y aquí yo quiero que note esto en su Biblia. Que estos demonios no respondieron la pregunta. Fíjese en ese detalle. Estos demonios no dieron un nombre particular. No dieron un nombre particular. ¿Qué dieron estos demonios? Ellos dieron una descripción gráfica de quiénes eran. No dieron un nombre particular. Ellos se describieron como Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Me llamo Legión. Y esa, hermanos, es una declaración espantosa. Para la mente judía y para la mente gentil, el nombre Legión era una declaración espantosa, porque estaba asociada con el poder del ejército romano. Y donde llegaban las legiones romanas, había destrucción, había dominio. Nadie podía hacer frente a las legiones romanas. Una legión romana estaba formada por 6.000 hombres de infantería, más 120 jinetes, más
personal, técnico y militar. Es decir, una fuerza imparable. Pero esa fuerza imparable, esa fuerza destructora imparable con la cual estos demonios se están comparando, esa fuerza imparable choca con el poder superior de Cristo. Tienen un enfrentamiento cara a cara. Chocan con el poder superior de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? No solamente los expulsa del Gadareno, sino que Cristo también controla su destino. Cristo los expulsa del Gadareno, pero también Cristo como Señor. Eso es lo que se está revelando aquí. Cristo como Señor manda y ordena el destino de estos espíritus inmundos. Porque los espíritus inmundos dijeron, no nos saques de esta región. ¿Qué querían ellos? Seguir dominando, atemorizando, confundiendo, atribulando a los hombres en esa región. Ellos querían seguir haciendo aquello. Y le rogaron a Jesús que los mandara a los cerdos. Acto seguido, ¿qué hace entonces Jesús? Cristo les da permiso. Note ese detalle. Cristo les dio permiso para que los cerdos. Cristo quien tiene todo poder. Es Cristo quien tiene todo control y todo dominio de toda y cada situación. Cristo Jesús, el Señor, les da permiso y los espíritus inmundos salen y entran en los cerdos, que eran casi como 2000. Y acto seguido, los cerdos corren por este monte, se arrojan al barranco y todos mueren ahogados. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué razón Jesús hizo aquello? ¿Por qué Jesús ejecutó, estuvo dispuesto a ejecutar a esos 2000 cerdos? Los cerdos fueron los vehículos de expresión de los demonios. De tal manera que al expulsar a los demonios del Gadareno y al alojar en un nuevo cuerpo, Jesús los mandó a las aguas del mar para que ya no tuviesen control ni dominio sobre esa región. Es decir, los demonios fueron a una prisión temporal a esperar el día del juicio. Quedaron sin un cuerpo de expresión. Ahí tú puedes ver la misericordia y el poder de Jesús en ese acto maravilloso. Y al instante, los que estaban apacentando los cerdos, dice esto, huyeron y dieron aviso a la ciudad y todos tuvieron miedo. Se acercaron todos de la ciudad a ver qué había acontecido y se encontraron con este hombre que estaba sano en su juicio, autocontrolado, ya no estaba desnudo, estaba limpio, estaba en perfecta paz, estaba vestido y estaba sentado al lado de ¿quién? Sentado al lado de Jesús, adorándole. ¿Ves ahí lo que hace el poder del Evangelio? Solo el poder del Evangelio nos permite tener comunión con Dios. No es por fuerza de carne, no es por fuerza humana, no es por fuerza de sangre. Para estar cerca de Dios necesitas que Dios obre primero en tu vida. Eso fue lo que Dios hizo con este hombre. El que estaba desfigurado y deshumanizado por el pecado, por el mundo y por Satanás, ha sido transformado por el poder de Cristo. Y después de ese tremendo milagro, nosotros esperamos que la gente responda con fe, ¿o no? Pero ¿qué destaca Marcos? No hay fe. No hay fe. El milagro más grande, la expulsión de los demonios, no produce fe aquí. En lugar de fe, ¿qué hay? Rechazo. Es un rechazo contra Jesús, es un rechazo contra su reino. Esta gente que vio el milagro del endemoniado transformado, le pide a Jesús que se vaya. No quieren que Jesús domine en sus vidas. No quieren que Jesús reine en sus vidas. No quieren la presencia de Jesús. Y ese es un detalle constante en el Evangelio de Marcos.
los milagros no producen fe. La fe es un don de Dios, y aunque un mismísimo muerto se levante esta mañana aquí, si tú no recibes don de Dios en la fe, no creerás. ¿Por qué creemos entonces? Yo decidí, pastor, un día creer. ¿Por qué creemos? Por la obra de Dios en nuestros corazones. Y cuando creímos, nos dimos cuenta que éramos pecadores. Y cuando creímos, nos dimos cuenta que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y cuando creímos, nos dimos cuenta que habíamos pasado de muerte a vida. ¿Qué fue primero? La obra de Dios en nuestras vidas. La obra de Dios. Entonces, esta gente no quiere que Jesús domine. No quiere que Jesús esté ahí. Le piden que se vaya. Pero hay otro contraste. Porque aquel que aborrecía la presencia de Jesús quiere estar con él. Quiere ser un discípulo. El patúo, primero que los asustó, ahora está dentro del bote. Patúo. Ni siquiera le pidió permiso al Señor. Cuando llegaron a la playa de Gadara los asustó, pero ahora está dentro del bote y él quiere ir también dentro del bote, junto con los discípulos. Y él le ruega al Señor Jesucristo que le permita ir con ellos, le permita seguir disfrutando de su presencia y de su compasión. Pero el Señor lo rechazó. El Señor le dijo no. Y entendemos que ese rechazo no fue un capricho de Jesús, sino que ese rechazo fue la misión que Dios le dio a este ex endemoniado. ¿Cuál misión? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿No es esto entonces la historia del Evangelio? El Evangelio viene a los cautivos del diablo, los libera. Y el Evangelio devuelve a los que antes eran cautivos del diablo a un mundo rodeado por cautivos. ¿Para qué? Para contar lo que el Señor ha hecho con sus vidas. Ese es el testimonio del Evangelio. Anda y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Yo quiero anunciar el Evangelio en esta mañana, de esta forma gráfica. Que si has descendido a lo más bajo de la miseria y sientes que tus heridas son tan profundas que crees que no hay restauración para tu vida, si tú crees que tus hábitos sucios te han desfigurado de tal forma que ya no hay vuelta atrás, si crees que una boca fuera de control, codicia, ambición, lujuria, destrucción sexual o cualquier otro tipo de pecado que degrada a tu ser humano, mira el poder libertador del Rey Jesús, que hace nuevas todas las cosas. ¿Cómo este hombre debe haber llegado a su casa? Piénsalo por un momento. ¿Cómo este hombre ese día debe haber vuelto a su hogar, a su casa, aquel que estaba desnudo, encadenado, y de pronto llega a su casa en su sano juicio, vestido, diciendo, el Señor me transformó? ¡Gloria a Dios! Ahí surgió entonces un gran avivamiento en la región de Gadara. ¿Por qué? Porque Jesús nuevamente va a volver a esa región. Y ahí va a multiplicar también panes y peces. Y va a hacer muchos milagros más. Ese es el poder restaurador de Cristo para salvación. Finalmente terminamos con este punto aplicativo para nosotros. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Cristo vino para destruir las obras del diablo. Y la misión de Cristo de destruir las obras del diablo continúa a través de ¿quién? A través de la iglesia. A través de la iglesia. Satanás tenía un cuerpo de expresión. ¿En quién?
¿A través de qué cuerpo Satanás se expresaba en esa región? A través del cuerpo del Gadareno. Cristo también tiene un cuerpo donde se expresa, donde manifiesta vida, donde manifiesta restauración, donde manifiesta salud, donde hace el bien. Y ese cuerpo somos nosotros, su iglesia. Sí, hermanos, créelo. La iglesia tiene el llamado, tiene el deber de ministrar liberación y vida a los que Dios llame. Esa es nuestra misión. Pero hay algo más. No solamente la iglesia continúa destruyendo las obras de Satanás, predicando el evangelio, contando cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, sino que hay algo con lo que contamos. En la tormenta, Jesús estaba con sus discípulos. Si Jesús no hubiese estado con sus discípulos en la tormenta, los discípulos son destruidos, ¿sí? Ahora, cuando Jesús llega a la región de Gadara, los discípulos no estaban solos frente a la exposición de los demonios. Jesús estaba en medio nuestro. Para nosotros la iglesia, ¿por qué tendremos éxito en destruir las obras del diablo? ¿Por qué avanzaremos en el reino de Dios? ¿Por qué en nuestro medio se seguirán salvando personas? ¿Por qué en nuestro medio aquellos poseídos por el diablo, por los demonios, esclavizados a la maldad del pecado, encontrarán liberación? Porque Jesús está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Si su presencia está con nosotros, entonces no hay temor. Si su presencia está con nosotros, entonces cumpliremos la misión de ser iglesia. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Te invito a adorar al Rey Jesús, inclinando tu rostro y dando gracias por su palabra.